Entonces, ahora sí, disculpen, y bueno, vamos a, qué sé yo, a tratar de... Esperemos que nadie haya quedado afuera. Bien, sigamos entonces. Vamos al Power. Ahora sí. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Bueno, sigamos. Perfecto. Ahora les pido que por favor hagan silencio con sus micrófonos y avanzamos. Viejo conocido, ya nos quedamos tranquilos. Bueno, entonces, la obligación supone la intervención de dos o más personas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar cómo ya en el derecho romano era un tema central el ver las consecuencias. Primero, el vínculo, ¿no? Es un elemento importantísimo que estudia el derecho. ¿Cómo están vinculadas? La importancia de saber cómo están vinculadas es para luego conocer cuáles van a ser las consecuencias. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener que tratar de tener siempre a la vista es la identificación del vínculo entre esos dos sujetos. Muy bien. Ahora vamos a ver esta conducta de la obligación que me vincula a estos dos sujetos, lo que es la relación jurídica. Esta relación jurídica, ¿qué va a generar? Va a generar un sujeto pasivo, al que vamos a denominar deudor, y un sujeto activo, al que vamos a denominar acreedor, ¿sí? Cuidado con esto, a medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a tener que tener mucho cuidado en la identificación, depende desde dónde veamos ese vínculo, de quién ocupa el lugar de sujeto activo y cuál el de sujeto pasivo. Por ahora nos quedamos que al sujeto activo lo vamos a denominar, a ver si sigue abierto el otro. Lo vamos a denominar al pasivo deudor y al activo acreedor. Muy bien. Ahora vamos a ver ese sujeto activo o acreedor, qué posibilidades le da el derecho de que justamente ese deudor o sujeto pasivo cumpla con aquello a lo que se ha obligado. Entonces, tiene esa facultad de exigir a otro sujeto llamado pasivo deudor el cumplimiento de determinada prestación. Y acá aparece otro elemento importante, la prestación, ¿sí? La prestación, entonces, ya nos descifra el otro elemento importante del vínculo obligacional. Entonces, repasamos. Sujetos, activo, acreedor, sujeto, pasivo, deudor, y vamos a tener el elemento que los va a unir, que va a ser la prestación, aquello a lo que se ha obligado la parte deudora, ¿sí? Entonces, ¿en qué tiene o en qué puede consistir esa obligación a la cual se ha obligado la parte deudora? Puede consistir en un dar, ¿sí? Un hacer o un no hacer, ¿sí? Entonces, dividan ustedes estas tres categorías de obligaciones, que es lo que va a regir absolutamente todo el sistema obligacional. La prestación puede consistir entonces en dar, en hacer o no hacer. Dar, compra-venta de una bicicleta. Hacer, soy pintor. Mi obligación está en efectuar o realizar la pintura del cuadro o de la pared. O una obligación de no hacer. Y acá estamos frente a una obligación de abstinencia. Es decir, el compromiso que se obtiene, o el compromiso al que se ha obligado la parte deudora, es justamente de abstenerse de la realización de
determinada actividad. Muy bien. Ahí, hasta ahí, entonces tenemos que la conducta debida del sujeto pasivo estará destinada a satisfacer ese interés lícito a favor del acreedor, y ese interés lícito puede estar centrado en una acción, entonces, de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, ¿cuáles conformarían estos elementos esenciales de las obligaciones? Estos elementos van a estar dados entonces por el sujeto, el objeto, la causa, fuente, que después ya nos vamos a detener un ratito en analizar esto de causa-fuente. Por ahora nos quedamos con elementos que son esenciales y no pueden faltar de ninguna manera. Bueno, ahora, perdón chicos, hago una salvedad. Ya finalicé la otra reunión, si alguien quedó afuera le avisan o le pasan los datos de este Zoom. Muy bien, entonces, yo que ya tengo estos elementos dados, voy a ver entonces quién puede ocupar ese lugar de acreedor. Ustedes ya vieron en la parte 1 de civil que nosotros cuando hablábamos de personas podíamos hablar de personas humanas o de personas jurídicas, ¿sí? Entonces, el rol de acreedor puede estar en cabeza de una persona o varias personas, y a su vez puede ser una persona jurídica o varias personas jurídicas. Es decir, que estos sujetos pueden ser unilaterales o plurales, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden ocupar el lugar de deudor o sujeto pasivo? Exactamente lo mismo. Puede ser el rol de pasivo que esté en manos o a cargo de una persona o varias personas. ¿Por qué es importante esto de la pluralidad? Porque a lo largo del desarrollo de todo este curso vamos a ver cómo, en el caso de que esté a cargo de varias personas, cómo se pueden llegar a vincular entre sí esas personas respecto a lo que le deben al acreedor, o los acreedores, cuando son sujeto múltiple, cómo pueden estar relacionados entre ellos, ¿sí? Entonces, por ahora, ¿con qué nos vamos quedando? Que el sujeto, tanto activo como pasivo, puede estar en cabeza de una o varias personas, personas físicas o personas jurídicas. Muy bien. ¿Qué ocurre con la prestación? Ya tenemos los sujetos que la componen. Ahora vamos a la prestación. Esta prestación es como si fuera el contenido del objeto de la obligación, ¿sí? Esta prestación es muy importante porque tiene que reunir ciertos requisitos que ustedes ya lo vieron cuando analizamos el objeto de los actos jurídicos. ¿Cómo puede ser ese objeto? Ese objeto de la obligación puede ser singular o plural, es decir, estar en cabeza o resumirse a una sola prestación, o puede ser plural cuando hay varias prestaciones. Esto también es materia de civil parte general cuando nosotros analizábamos la divisibilidad o indivisibilidad en el caso de que existieran objetos múltiples. Muy bien. Ahora, ¿esta prestación tiene requisitos o cualquier cosa puede constituir el objeto de las obligaciones? No. En principio tiene que ser esa prestación determinada o determinable. Es decir, puede estar determinada al momento del nacimiento de la obligación o poder ser determinada en un momento posterior, en el cual las partes fijan el plazo de antemano. A modo de ejemplo, ponemos una plantita donde el objeto no lo tenemos determinado desde el comienzo, sino que va a estar determinado luego de un tiempo. Un ejemplo tradicional es el de la siembra y la cosecha. Yo no sé exactamente en qué momento voy a tener desarrolladas todas las plantas o los granos de trigo o el crecimiento de un bosque. Entonces,
el objeto, ¿sí?, va a estar determinado al momento de la cosecha. Ahora, ¿eso implica de que no pueda constituir una prestación, un elemento que todavía no existe, pero que va a existir? Sí, es perfectamente posible. Lo que yo tengo que determinar son justamente las pautas para poder cuantificar esa prestación al momento del cumplimiento, ¿sí? Yo voy a tener que saber si al momento de la cosecha va a ser 1 tonelada, 10 toneladas, 15 toneladas. Entonces, primera característica, que la prestación puede estar determinada al inicio del acuerdo, en el caso de que sea un contrato, o al momento de la cosecha. También la prestación es una conducta debida por el deudor que puede consistir, como lo dijimos más arriba, pero ahora lo detallamos bien, en dar, esto ya lo hemos visto, entregar una cosa o transmitir o poner a disposición bienes que no son cosas. Entonces puede ser dar una bicicleta, puede ser realizar o dar un servicio. También puede ser de hacer, en este caso también prestación de un servicio o realización de un hecho, por ejemplo la contratación de un escultor para realizar una escultura. Y en la tercera categoría, que es de no hacer, la abstención del deudor de una conducta permitida o tolerar una actividad ajena. Un caso que siempre lo repetimos, pero que viene bien para ilustrar esta posibilidad, es el caso de la medianería, donde, por ejemplo, la reglamentación urbana establece que el muro medianero entre dos casas urbanas no pueden superar, por ejemplo, los 2 metros. En ese caso, la obligación de no hacer estaría constituida por toda construcción que supere esos 2 metros. Entonces, la abstención del deudor es la abstención de ambos medianeros de efectuar una construcción más o con mayor altura a la establecida. Otro requisito de la prestación debe ser material y jurídicamente posible y factible de cumplimiento. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a replantear en distintas figuras de los derechos obligacionales, porque imagínense contextuado en la situación que estamos viviendo actualmente, es decir, de público conocimiento en esta pandemia. ¿Cuántas cosas que las partes pudieron haberse obligado resultan jurídicamente posible, pero no es factible su cumplimiento? Pongámonos a pensar, ahora cuando terminemos, vayan pensando 1 o 2 ejemplos, cualquiera de ustedes, yo les voy a preguntar, estén atentos, de algo que jurídicamente es posible, pero que no es factible de cumplimiento dada la situación o las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a tener millones de ejemplos. Después debe ser lícita, no debe ser contrario al derecho o al ordenamiento jurídico. Exactamente lo mismo que la situación anterior. Yo no podría alquilar, por ejemplo, un local de venta, vamos a suponer, de pescado en el centro de una zona residencial. No solamente porque las partes puedan oponerse, un vecino, sino que hay normas de orden público, como por ejemplo las de ordenamiento territorial, que digamos, en la reglamentación urbana de edificación y de habilitación o uso del suelo, lo tengan prohibido en ese lugar. Entonces, ese sería otro elemento. Y finalmente, y este que es muy importante y que se conecta a este artículo 725, que es susceptible de valoración económica, con elementos que quienes tengan fresco todavía Civil 1 lo hemos visto cuando vimos en el título preliminar las categorías de bienes, ¿sí?,
y dentro de las categorías de bienes, algunas específicas que sí son cosas, pero que no son susceptibles de valoración económica. Bueno, me gustaría que algunos se acuerden a qué nos estamos refiriendo, a qué cosas que figuran en el título preliminar, que es cosa, pero no es susceptible de valoración económica. Y después la obligación es válida si es posible su valoración económica, prescindiendo del interés patrimonial del mismo. Por ejemplo, vamos a ver una aproximación y después ustedes van a tener una materia específica que se denomina derecho de daños. Por ejemplo, cuando hay un perjuicio en ocasión de un daño moral, de un sufrimiento espiritual, que en sí mismo no tiene o en su nacimiento una patrimonialidad, pero que es susceptible de una valoración económica porque el hombre no tiene otro medio de intercambio para poder compensar, por ejemplo, el dolor que no sea a través de una ecuación económica. Y a su vez, entonces, esta valoración económica de una obligación puede corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Esto es muy interesante, lo de la patrimonialidad y extrapatrimonialidad, que también lo hemos visto, lo han visto en Civil 1, cuando hablamos de la patrimonialidad y extrapatrimonialidad de la prestación. A lo largo de la historia hemos tenido etapas muy importantes de evaluación y reevaluación de esto de la patrimonialidad y extrapatrimonialidad, pero nos vamos a quedar con Cialoja y Yering cuando ellos establecen, cuando establecen en la línea de los pensadores alemanes, Savigny, Yering y Josserand, y Cialoja, donde se va construyendo esto de que nazca una obligación a partir de un interés que en su raíz es extrapatrimonial, y ¿saben dónde se plasma en primer término este concepto? Justamente en el tema de, por ejemplo, los derechos laborales. Cuando si alguno tiene una condición de empleado, se habrá dado cuenta que cuando un empleado trabaja en un día no laborable o hace horas extras, tiene un valor de pago duplicado. ¿Cuál sería la raíz de esta? Bueno, la teoría de Josserand era, en realidad, en ese caso, lo que se está haciendo es darle un valor patrimonial al derecho de esparcimiento que tiene una persona, al derecho de compartir un momento con su familia, al derecho de tener un tiempo libre. Si ese tiempo libre lo está brindando para una actividad de tipo laboral, entonces ese tiempo debe estar reconocido con una valoración distinta a lo que sería el trabajo en una hora o en un horario laborable. Y así van haciendo y construyéndose la teoría de la posibilidad de darle protección a un interés que en su raíz sea extrapatrimonial. Así que después tenemos todas unas cuantas décadas de pensamiento y surgimiento de todo lo que fue la responsabilidad civil, y dentro de la responsabilidad civil el reconocimiento a la víctima del daño moral. Y el daño moral es aquel que resulta del dolor o el detrimento espiritual de una persona injustamente recibido o injustamente causado. Muy bien, hasta ahí entonces teníamos los sujetos, la prestación como contenido del objeto de la obligación, y ahora vamos a la causa. Y acá este punto también es muy importante, es un elemento esencial de las obligaciones y además tiene una importancia central, porque ustedes también ya lo han visto cuando vieron la parte del derecho civil, parte general,
que en la causa nosotros vamos a tener que evaluar hasta la conducta del sujeto, y que una causa que estuviera, por ejemplo, fundada en una situación prohibida por el derecho o causa ilícita, podría acarrear la nulidad absoluta del acto jurídico. Entonces, la causa es el elemento indispensable. Sin causa no hay obligación. Entonces, para que exista el deber del deudor de cumplir con una prestación a favor del acreedor, debe existir un hecho que el derecho reconoce como justificación suficiente de dicho ligamen. Es decir, el deber debe tener una causa. Si no hay causa, no hay derecho. Ahora, ¿qué puede constituir esta causa? ¿Qué elementos pueden conformar la causa? Bien, el principio general es que no hay obligación sin causa, ¿sí? Ese es un principio que ya les diría que lo vayan anotando, y sería muy interesante que acá se detengan un minuto y busquen el artículo 499 del Código de Vélez-Sarsfield, es decir, el anterior al vigente. ¿Por qué? Porque tenía muy claro esto de la causa de las obligaciones y su estructura se mantiene con alguna modificación. Yo les pondría como antecedente para entender esta figura el 499 del Código de Vélez-Sarsfield y el 726 del Código actual, ¿sí? Entonces, el actual Código dice, no hay obligación sin causa, no hay obligación sin causa. Si no puede demostrar el sujeto o los sujetos la causa, no existe obligación. No hay obligación sin causa. Muy bien. Esta premisa se mantiene tal cual como estaba establecida en el artículo 499. ¿Sí? Se mantiene. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Artículo 726 del Código Civil y Comercial. Entonces, yo unificaría, en este caso, tanto el artículo 499, Código Civil anterior, y 726 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, estos dos artículos les sugiero, en este caso particular, que por favor prestemos atención en el antecedente. Muy bien. Ahora, esta causa, ¿sí?, puede tener dos fuentes. Puede ser una causa fuente, ¿sí? Entonces, la idea de causa de las obligaciones representa varias significaciones. Por un lado, la causa fuente o fuente de las obligaciones, que remite a su origen o antecedente. Es decir, las obligaciones pueden tener como fuente un contrato, un delito, una situación de responsabilidad civil, una declaración unilateral del oferente. Mientras que la causa fin es un requisito expreso y esencial. Es como si a vos te dijeran, estás comprando cigarrillos en un kiosco. La causa que vos no podés dejar de manifestar es la causa fin. ¿Para qué fuiste hasta el kiosco a comprar cigarrillos? Vine hasta acá porque yo quería adquirir un paquete de cigarrillos. Muy bien, eso es causa fin. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos una causa fin inexistente? Se me cae la obligación. Si yo no puedo justificar por qué estoy ahí, no podría avanzar con la relación obligación, ¿sí? Entonces, la doctrina ha reconocido a la causa fin como el requisito expreso y esencial, sin cuya presencia no habría, por ejemplo, un contrato. Es la razón de ser del fin perseguido. Ahora,
¿Esto se separa del objeto definido como la conducta o la prestación destinada a satisfacer un interés ilícito? No, se van a tener que ver en un mismo elemento. Si yo en vez de estar comprando cigarrillos, compro algún producto prohibido, ¿no?, que también pueda ser adquirido o consumido como cigarrillo, ustedes me entienden, la causa fin es clara, ¿se entiende? Fui al kiosco a comprar eso. Ahora, el objeto es un objeto ilícito, por lo tanto, tampoco sería posible, por el hecho de haber explicado la causa fin, habilitar a esa obligación, ¿sí? Entonces, la causa fin interesa a los actos jurídicos, a los contratos y a las obligaciones derivadas de los actos lícitos, no así a las que nacen de un ilícito. Por ejemplo, si la causa fuente de una obligación fue los daños y perjuicios sufridos por un conductor ebrio, ahí no necesito que ese conductor me explique cuál fue el fin por el cual me atropelló, ¿sí? ¿Por qué? Porque la causa fuente lo explica todo, y en este caso, la causa fuente fue un delito, ¿se entiende? La causa fin está más apreciada en la fuente contractual, cuando la fuente de la obligación está basada en una relación contractual. Muy bien. Ahora vamos a la prueba de la obligación. ¿Cuándo podemos decir que existe una obligación? Primero, si hay dudas, si no está clarísimo de que existe una obligación, artículo 727, el principio general es que no se presume, ¿sí? La obligación no se presume, se debe probar y debe hacerlo quien alega su existencia. Si yo voy, te digo, vos me debés conforme un pagaré 100 millones de pesos. Quien deba justificar, quien deba probar la existencia de esa obligación, ¿quién es? Justamente quien exige la obligación. Ahora, una vez que se pudo probar la obligación, se presume que la fuente de la obligación es ilegítima, perdón. ¿Y quién va a probar, o quién tendrá la carga de probar que no es legítima? Justamente el acreedor de la situación. ¿Se entiende? Entonces, no, perdón, el deudor de la situación o de la obligación. Bien, me estoy quedando sin tiempo, ya vamos a crear algún sistema de Zoom con más tiempo. Vamos adecuándonos, chicos. Pero bueno, después vamos a tener, además de todos los elementos que hemos señalado hasta acá, que sería los sujetos, la causa, el vínculo, el objeto y la prestación, vamos a tener elementos accidentales, que serían como adornos de las obligaciones. Un elemento accidental es, por ejemplo, una obligación condicional. Esto después, si quieren, lo vamos a reforzar. Ya en el derecho romano se establecía en qué consistían las condiciones. La obligación condicional es aquella sujeta a un hecho futuro e incierto, es decir, un hecho que puede o no ocurrir. Yo te voy a invitar al cine si la limitación para la circulación libre se levanta a partir del 30 de octubre. Yo no sé todavía qué va a pasar porque no sabemos cómo se va a seguir desencadenando esta pandemia en nuestro país, entonces, o en Mar del Plata. La condición, que sería un elemento accidental, me va a tener un elemento accidental importante en la obligación. ¿Por qué? Porque yo voy a estar obligado a cumplir siempre y cuando se dé esa condición, que, por ejemplo, se libere la circulación. La diferencia con el plazo es que esta obligación va a estar sujeta a un hecho futuro pero cierto. Yo te voy a decir, cuando llueva te voy a regalar un par de botas de lluvia. Yo no sé cuándo va a llover, pero lo que sí sé que en algún momento va a llover.
Entonces, es un hecho que fatalmente va a ocurrir. En el derecho romano, el ejemplo que se utilizaba era el ejemplo de la muerte. Entonces decía, yo te abonaré o yo te daré tal cosa el día de la muerte de fulano de tal. Como ninguno hasta ahora ha demostrado de que es inmortal, es un hecho que fatalmente en algún momento va a ocurrir. La única cosa que yo no sé es cuándo va a ocurrir, pero sé que va a ocurrir. En cambio, en el condicional es un hecho futuro incierto que no sé si va a ocurrir y en el caso que ocurra tampoco sé cuándo, pero puede ocurrir como no puede ocurrir. Y la obligación con cargo es aquella donde, apegadito a la obligación, va un cargo extra. Por ejemplo, te regalo un terreno en Mar Chiquita con la condición de que construyas una pequeña capillita en nombre de la Virgen de Italia, por ejemplo. Entonces, ese cargo implica que para que quede confirmado este acto, esta obligación, vos tenés que hacer tu parte, que va a ser cumplir con tu cargo, construir la capillita. Bueno, entonces, vamos a enumerar cuáles pueden ser las fuentes. La ley, el contrato, en la clasificación más tradicional hablaba del cuasicontrato, por ejemplo, después, hechos ilícitos que deben reparar, por ejemplo, un hecho ilícito es el ejemplo que dimos hace un ratito, el conducir con un vehículo por el solo hecho de incorporar a la sociedad un elemento peligroso como es un vehículo, donde entre un vehículo y una persona, obviamente, la persona es la más desamparada, la más vulnerable, entonces ese hecho ilícito, ese deber de reparar, es una fuente de obligación que forma parte de otra en la enumeración de estas fuentes. Y después hay otras que son como cuasi contratos, es el enriquecimiento sin causa, que ya lo vamos a ver en particular, la voluntad unilateral, que es la voluntad unilateral. Bueno, frente a este tipo de obligaciones, ustedes sin querer se encuentran a menudo. Por ejemplo, cuando ustedes ven una oferta, ¿no? Vamos a suponer la de mercado, hasta tal día se oferta un acolchado a tal valor. ¿Cómo es esa obligación de fuente unilateral? ¿Ya se obligó el dueño del supermercado que hizo pública la oferta de venta? Sí, ya se obligó. Lo que yo no tengo es un acreedor determinado. ¿Cuándo se va a determinar el acreedor? Cuando venga y compre, ¿sí? Cuando venga y compre, yo voy a tener ese sujeto acreedor indeterminado al inicio, determinado en el momento que vaya a la caja y quiera pagar el elemento que eligió de la oferta, ¿sí? Y después cuando se actúa en interés ajeno, que también vamos a ver varias figuras que las vamos a ver con detenimiento, como ahora la gestión de negocios. Entonces, de todas estas fuentes, ¿cuál es la más importante o cuál es la fundamental? La ley. En algunos casos, la ley es la fuente directa. Por ejemplo, la obligación alimentaria de padres a hijos. En otras son derivadas de otras situaciones, como las derivadas de vecindad. La que les dije, por ejemplo, en un muro mediadero, no construir más allá de los 2 metros. Y en otros, la fuente directa es la voluntad de las partes, a través de un contrato, el típico contrato de compra-venta. Bien, ¿qué es el contrato? Ustedes ya lo vieron en Civil 1, lo ven ahora en obligación y lo van a volver a ver en contrato. Es el acto jurídico mediante el cual 2 o más personas manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Cuidado que pueden haber preguntas adheridas a acto jurídico que estén en el camino de la capacidad de las personas, recuerden todo el régimen de capacidad,
si el objeto es lícito o no es lícito, si es posible o no es posible, si es determinado o determinado. Muy bien. Después vamos a tener el cuasicontrato, que son aquellos hechos voluntarios, ¿sí?, que por efecto de la ley producen efectos similares a los de los contratos. Por ejemplo, no hay acuerdo de voluntad cuando nace el contrato, pero sí hay una obligación, declaración unilateral de voluntad. Acá ustedes escriban oferta del supermercado, azúcar a tanto. Es una declaración unilateral del supermercado que va a llevarse a cabo en el momento en el que un sujeto acepte esa propuesta o esa voluntad. Otra fuente de las obligaciones es la gestión de negocio. Es cuando una persona por sí mismo asume la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de estafar, de hacer liberalidades, pero tampoco estando obligado. Por ejemplo, yo te pago un impuesto que vos debés, y cuando te pago ese impuesto, luego te informo que te lo pagué porque yo sabía que ese impuesto a vos te iba a ocasionar mayores intereses, entonces te estoy demostrando que mi gestión fue útil, y al ser útil yo tengo derecho a reclamarte lo que pagué más los intereses, ¿sí? Y nada más. Si vos me hubieras autorizado a que yo te pague ese impuesto, ahí ya estaríamos frente a otra figura que se llama mandato. Y ahí sí me debes los honorarios. Pero en la gestión de negocios solamente me debes lo que pagué siempre y cuando yo pueda demostrar que me metí a hacer cosas a favor tuyo sin que vos me lo hayas pedido, pero te puedo demostrar que esto tuvo para vos una gestión útil, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado hasta esta diapositiva, que por supuesto la voy a subir. Si quieren abrir el micrófono, que nos queda un minutito, alguien como para hacer alguna preguntita. Esto lo vamos a subir al campus, por supuesto. ¿Alguna duda? Bueno, ahí preguntaban si el doctor Brun. Sí, el doctor Brun es quien da todos los martes, yo doy todos los miércoles y la doctora Ana Bernetti da todos los jueves, ¿sí? Por una situación excepcional, esta semana intercambiamos con el doctor la clase. Bueno, si no tienen muchas dudas, nos vemos el doctora, sí, martes que viene. Sí. Doctora. Perdón.